Cuando Tauro no encaja, el cielo no se rompe, se tensa como una cuerda que espera una nueva afinación. La constelación del Toro, símbolo de la tierra fértil, del pulso lento y firme de la vida, se encuentra de pronto en un terreno que no reconoce. Lo que antes era estabilidad se vuelve peso, lo que era constancia se transforma en resistencia, y la paciencia, su mayor virtud, empieza a sentirse como una jaula invisible. En el mapa celeste, Tauro está llamado a construir, a echar raíces profundas, a sostener con fuerza lo que ama. Pero hay momentos en que la tierra se agrieta bajo sus pies. No porque haya fallado, sino porque el ciclo exige cambio. En esos instantes, el Toro siente que su naturaleza choca contra un mundo que se mueve demasiado rápido, demasiado ligero, demasiado superficial. La incomodidad no es debilidad, es señal de que algo esencial está pidiendo evolucionar. La épica de Tauro no reside en la conquista veloz, sino en la resistencia silenciosa. Sin embargo, cuando no encaja, esa resistencia puede convertirse en obstinación. Se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no nutre. El universo, entonces, responde con tensiones, relaciones que ya no fluyen, caminos que se bloquean, deseos que pierden su brillo. Es como si la vida empujara al Toro fuera de su pradera, obligándolo a mirar más allá del horizonte que siempre consideró seguro. En esa fricción aparece una verdad poderosa: la estabilidad real no es inmovilidad, sino equilibrio dinámico. Tauro descubre que su fortaleza no está solo en sostener, sino también en soltar cuando el terreno deja de ser fértil. La incomodidad se convierte en una forja interna, donde se templa una nueva versión de sí mismo, más flexible, más consciente, más alineada con los ritmos profundos del cosmos. El Toro, en su esencia mítica, no es solo un guardián de lo material, sino un canal de energía vital. Cuando no encaja, esa energía busca nuevas formas de manifestarse. Puede surgir como creatividad inesperada, como deseo de cambiar de rumbo, como necesidad de romper estructuras que parecían inamovibles. No es traición a su naturaleza, sino expansión de ella. En el firmamento, los ciclos nunca se detienen. Tauro aprende, a través de la fricción, que su misión no es quedarse donde siempre ha estado, sino encontrar lugares donde su esencia pueda florecer de verdad. La incomodidad se convierte en brújula. El desajuste, en señal. Y la resistencia, en impulso transformador. Así, cuando Tauro no encaja, no es el final de su historia, sino el inicio de una travesía más profunda. Una en la que el Toro deja de medir su valor por la estabilidad externa y comienza a reconocer la fuerza interna que lo sostiene incluso en medio del cambio. Porque en el corazón de la Tierra también existen terremotos, y tras ellos, el paisaje siempre renace con una belleza distinta, más auténtica, más viva. Hay un momento en el viaje de Tauro en el que la incomodidad deja de ser externa y comienza a resonar como un eco interno, profundo, casi tectónico. No se trata ya de no encajar con el entorno, sino de percibir que la propia identidad, cuidadosamente construida, empieza a sentirse estrecha. La energía taurina, tan vinculada al sentido de pertenencia, al placer de lo tangible y a la seguridad de lo predecible, entra en una fase de cuestionamiento silencioso. No es una rebelión visible, sino una grieta que se abre despacio, como una raíz que encuentra una roca y decide rodearla en lugar de detenerse. En esa etapa, el tiempo adquiere otra textura. Tauro, regido por ritmos lentos y constantes, experimenta una especie de distorsión, lo que antes parecía eterno ahora revela su caducidad. Las estructuras que ofrecían refugio comienzan a mostrar fisuras, no porque sean débiles, sino porque el alma ha crecido más allá de ellas. Surge entonces una tensión entre la lealtad al pasado y la llamada del futuro. Esa tensión no es un error, es un portal. En el plano astrológico más profundo, este desajuste suele coincidir con activaciones intensas en la carta natal, tránsitos que remueven la casa donde Tauro habita, o aspectos que desafían su regente, Venus. Cuando Venus se ve tensionada, el sentido de valor, de amor y de merecimiento entra en revisión. Tauro deja de encontrar placer en lo que antes lo nutría, y ese vacío no es castigo, sino espacio fértil para redefinir lo que realmente tiene significado. Aparece entonces una dimensión menos explorada de Tauro, su relación con el deseo. No el deseo inmediato o superficial, sino el deseo profundo, aquel que está ligado a la autenticidad. Cuando no encaja, Tauro se ve obligado a preguntarse, en un nivel casi instintivo, si lo que ha estado sosteniendo responde a su esencia o a una inercia heredada. Es aquí donde el Toro deja de ser solo guardián y se convierte en explorador.
La conexión con el cuerpo también se transforma. Tauro, signo profundamente sensorial, empieza a percibir señales físicas que reflejan el conflicto interno. El cansancio no es solo físico, es existencial. La rigidez no es solo muscular, es emocional. Y, sin embargo, en esa misma corporalidad reside la clave de la transformación. El cuerpo no miente, guía hacia lo que nutre y rechaza lo que drena. Aprender a escuchar esas señales se convierte en un acto de poder. En esta travesía, la relación con el dinero, los recursos y la seguridad material también se redefine. Tauro comprende que la abundancia no es solo acumulación, sino flujo. Lo que se retiene por miedo se estanca, lo que se comparte y se reinventa se multiplica. El desapego, inicialmente percibido como amenaza, se revela como una forma de libertad. No se trata de perder, sino de redistribuir la energía hacia lo que realmente sostiene la vida. La épica de este proceso no se manifiesta en gestos grandilocuentes, sino en decisiones silenciosas pero irrevocables. Elegir soltar una situación que ya no vibra, aunque haya sido cómoda. Elegir moverse, aunque el terreno sea incierto. Elegir redefinir el propio valor sin depender de validaciones externas. Cada uno de estos actos es una batalla ganada en un campo invisible, donde el enemigo no es el mundo, sino el miedo al cambio. En el trasfondo cósmico, Tauro está aprendiendo a integrar una verdad esencial: la permanencia no está en las formas, sino en la esencia. Lo que realmente es sólido no necesita rigidez para sostenerse. Esta comprensión abre una nueva forma de habitar la realidad, donde la estabilidad no se opone al movimiento, sino que lo contiene. También emerge una dimensión creativa que a menudo permanece dormida mientras Tauro se siente seguro. Cuando el encaje se rompe, la creatividad se activa como una necesidad vital. No es un lujo, es una vía de expresión de todo lo que no puede seguir siendo contenido. Puede manifestarse en arte, en nuevas formas de trabajar, en maneras distintas de relacionarse. Es la energía de Venus buscando belleza en lo desconocido. Las relaciones, por su parte, atraviesan un proceso de depuración. Tauro, leal por naturaleza, tiende a sostener vínculos más allá de su fecha de caducidad. Pero cuando no encaja, ya no puede ignorar la disonancia. Las conexiones que no resuenan se vuelven evidentes, y aunque el desapego duela, también libera. Las relaciones que permanecen lo hacen desde un lugar más auténtico, más alineado, más vivo. En este proceso, la soledad puede aparecer no como vacío, sino como espacio de reconexión. Tauro aprende a estar consigo mismo sin depender de la estabilidad externa. Descubre que la verdadera seguridad no proviene de lo que posee, sino de lo que es. Y en ese descubrimiento, se vuelve invulnerable a las fluctuaciones del mundo externo. El paisaje interno cambia, y con él, la forma de percibir el mundo. Lo que antes era amenaza se convierte en oportunidad. Lo que antes era pérdida se transforma en apertura. Tauro no deja de ser Tauro, pero se expande. Integra la flexibilidad sin perder su esencia, el movimiento sin perder su centro, el cambio sin perder su raíz. Y así, el toro avanza, no con prisa, sino con una determinación renovada. Ya no busca encajar en cualquier terreno, sino encontrar o crear aquel donde su energía pueda florecer plenamente. La incomodidad que una vez fue obstáculo se convierte en guía. El desajuste, en impulso. Y la transformación, en destino. Porque en el corazón de Tauro late una fuerza antigua, paciente y poderosa, capaz de atravesar cualquier cambio sin perder su esencia. Y cuando finalmente encuentra su lugar, no es el mismo lugar de antes, sino uno que refleja la totalidad de lo que ha llegado a ser. En lo más profundo de la experiencia taurina existe un vínculo casi sagrado con el ritmo de la naturaleza, una sincronía silenciosa con los ciclos de germinación, crecimiento y cosecha. Cuando ese vínculo se desajusta, no solo se percibe como incomodidad externa, sino como una pérdida momentánea de orientación interna. Es como si el calendario invisible que guiaba cada paso dejara de ser legible, obligando a una navegación sin referencias claras. Esta desorientación no es un extravío real, sino una fase iniciática donde la brújula deja de apuntar hacia lo conocido para recalibrarse hacia lo auténtico. En ese tránsito, aparece una relación distinta con la paciencia. Tauro, que ha sido símbolo de espera fértil, empieza a distinguir entre la paciencia que construye y la que posterga. Hay una forma de aguardar que nutre, que permite que los procesos maduren a su debido tiempo, y hay otra que encubre el miedo a actuar, el apego a lo que ya no crece.
El aprendizaje radica en afinar esa diferencia, en reconocer cuando la quietud es poder y cuando es estancamiento disfrazado de virtud. También emerge una tensión particular con la memoria. Tauro guarda, conserva, atesora. Su mundo está tejido con recuerdos que le otorgan continuidad y sentido. Pero cuando no encaja, esos mismos recuerdos pueden convertirse en anclas. Lo que antes era refugio se vuelve peso, y el pasado empieza a competir con el presente por el derecho a definir la realidad. En ese punto, el toro no está llamado a olvidar, sino a resignificar. A honrar lo vivido sin permitir que determine lo que aún puede ser creado. La relación con el placer atraviesa una metamorfosis silenciosa pero decisiva. Tauro, profundamente vinculado al goce sensorial, descubre que no todo lo placentero es nutritivo, ni todo lo incómodo es perjudicial. Se abre paso una comprensión más sutil del disfrute, una que no depende únicamente de lo tangible o inmediato, sino que incluye la satisfacción de evolucionar, de expandirse, de atravesar lo desconocido. El placer deja de ser solo refugio y se convierte en brújula refinada, capaz de señalar aquello que resuena con la verdad interna. En esta etapa, la voz interior, habitualmente serena y constante, puede parecer distante o confusa. No porque haya desaparecido, sino porque está siendo reconfigurada. Tauro aprende a escuchar en niveles más profundos, más allá de la lógica habitual, más allá de las certezas que lo han sostenido. Es una escucha que requiere silencio, presencia, y una disposición a no tener todas las respuestas de inmediato. En esa aparente incertidumbre se está gestando una nueva forma de sabiduría, menos rígida, más intuitiva. La dimensión del valor personal se expande de manera inevitable. Tauro, que suele medir su valía a través de lo que construye, posee o mantiene, comienza a reconocer aspectos de sí mismo que no pueden cuantificarse. La resiliencia emocional, la capacidad de transformación, la sensibilidad ante los cambios sutiles del entorno. Estos elementos, invisibles pero poderosos, redefinen el concepto de riqueza. La abundancia deja de ser exclusivamente material y se convierte en una experiencia integral, donde lo interno y lo externo se entrelazan. En el plano energético, se produce una liberación gradual de densidades acumuladas. Tauro, al ser un signo de tierra, tiende a absorber y retener. Cuando no encaja, esa acumulación se vuelve evidente, generando una necesidad urgente de depuración. Este proceso no siempre es cómodo, pero es profundamente renovador. Es como remover capas de suelo para permitir que nuevas semillas encuentren espacio. Cada capa liberada abre una posibilidad distinta, una perspectiva que antes no podía ser percibida. La relación con el entorno natural adquiere una dimensión casi terapéutica. El contacto con la tierra, el aire, el agua, se convierte en un canal de realineación. No como escape, sino como recordatorio de que todo en el universo está en constante transformación, incluso aquello que parece más sólido. Tauro encuentra en la naturaleza un espejo de su propio proceso, la capacidad de sostener y, al mismo tiempo, de cambiar sin perder la esencia. En el ámbito de la vocación, se despierta una inquietud que no siempre puede ser explicada racionalmente. Lo que antes era suficiente deja de serlo, y surge una necesidad de mayor coherencia entre lo que se hace y lo que se es. Este llamado puede manifestarse como un deseo de redirigir el camino, de incorporar nuevos talentos, de explorar territorios desconocidos. No es una negación de lo construido, sino una expansión que busca integrar nuevas dimensiones de identidad. Las estructuras internas, aquellas que definían lo correcto, lo seguro, lo posible, comienzan a flexibilizarse. Tauro aprende que la seguridad no depende exclusivamente de la previsibilidad, sino de la capacidad de adaptarse sin perder el centro. Esta comprensión transforma la relación con el cambio, ya no es visto como amenaza, sino como parte inherente del crecimiento. En este proceso, el silencio adquiere un valor distinto. No es ausencia, sino espacio fértil. Es en el silencio donde se reorganizan las prioridades, donde se disuelven las resistencias más sutiles, donde se gestan las decisiones que marcarán el siguiente tramo del camino. Tauro, que suele actuar desde la certeza, aprende a convivir con el misterio, a permitir que las respuestas emerjan en su propio tiempo. La identidad, finalmente, se redefine no como una estructura fija, sino como un proceso vivo. Tauro no deja de ser quien es, pero se permite ser más. Integra aspectos que antes parecían ajenos, amplía su rango de experiencia, se reconcilia con la idea de que evolucionar no implica traicionarse, sino profundizar en la propia esencia.
Y en medio de todo este movimiento interno, aparentemente silencioso pero profundamente transformador, el toro descubre una fuerza nueva. No la fuerza de resistir, sino la de fluir sin perder peso, sin perder presencia. Una fuerza que no necesita imponerse, porque nace de una coherencia interna inquebrantable. Así, cuando el encaje se rompe, lo que realmente se está abriendo es un espacio de expansión. Un territorio donde Tauro deja de buscar pertenencia en lo externo y comienza a encarnarla desde dentro. Donde la estabilidad ya no es un lugar, sino un estado del ser. Y en ese estado, cualquier terreno puede convertirse en hogar, porque la raíz ya no depende del suelo, sino de la conexión profunda con la propia esencia. Existe una dimensión aún más sutil en este proceso donde Tauro deja de encajar, una capa que no se percibe a simple vista porque no se manifiesta de inmediato en decisiones externas, sino en la transformación del vínculo con el propio destino. Hasta ese momento, el camino taurino suele estar marcado por una narrativa de construcción progresiva, paso firme, avance constante, resultados tangibles. Pero cuando ese guión comienza a resquebrajarse, no solo se cuestionan las circunstancias, sino la idea misma de hacia dónde se dirige la vida. En ese punto, el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en un campo más amplio, casi circular. Tauro empieza a percibir que muchos de los esfuerzos del pasado no fueron en vano, incluso si ahora parecen no encajar con la realidad actual. Todo lo construido sigue existiendo, pero ya no como destino final, sino como cimiento invisible de una nueva etapa. Esta comprensión disuelve la sensación de pérdida y la reemplaza por una visión más profunda, nada se desperdicia, todo se transforma. Surge entonces una relación distinta con el control. Tauro, que ha aprendido a sostener su mundo mediante decisiones firmes y estructuras claras, se enfrenta a la imposibilidad de controlar ciertos procesos. Lo que antes respondía a su voluntad ahora parece moverse con autonomía. Esta experiencia no es una derrota, sino una invitación a desarrollar una forma más elevada de poder, la capacidad de cooperar con las fuerzas que no se pueden dominar. Es un paso desde la imposición hacia la alineación. En este estado, la percepción del riesgo también cambia. Lo que antes se evitaba por temor a la inestabilidad comienza a ser observado con una curiosidad distinta. No se trata de lanzarse al vacío sin sentido, sino de reconocer que permanecer en lo conocido puede implicar un riesgo mayor, el de no evolucionar. Tauro empieza a medir el peligro no solo en términos de pérdida material o emocional, sino en términos de estancamiento del alma. A nivel energético, se despierta una sensibilidad hacia los ciclos más amplios del cosmos. No solo los personales, sino los colectivos. Tauro percibe que su proceso no es aislado, que forma parte de un movimiento mayor donde muchas estructuras están siendo cuestionadas y transformadas. Esta conciencia amplía su perspectiva y le permite comprender que su incomodidad tiene un propósito que trasciende lo individual. La relación con la belleza, tan central en la energía venusina, también atraviesa una mutación profunda. Ya no basta con lo armonioso en apariencia, se busca una belleza más auténtica, incluso si es imperfecta, incluso si surge del caos. Tauro aprende a reconocer lo valioso en lo que no encaja en los moldes tradicionales, desarrollando una apreciación más rica y compleja de la realidad. En este proceso, aparece una reconciliación con la vulnerabilidad. Lo que antes se protegía con firmeza, las emociones, los deseos, las inseguridades, comienza a mostrarse con mayor apertura. No como debilidad, sino como parte esencial de la experiencia humana. Tauro descubre que al permitir esa apertura, se libera una energía que antes estaba contenida, generando una sensación de ligereza que no conocía. También se activa una dimensión espiritual que no necesariamente estaba en primer plano. No como una ruptura con lo material, sino como una integración más profunda. Tauro empieza a percibir que la materia no es el fin último, sino una manifestación de algo más amplio. Esta comprensión no lo aleja de lo tangible, sino que le otorga un nuevo significado. Cada acción, cada construcción, cada vínculo, adquiere una dimensión más trascendente. En el terreno de la identidad social, puede surgir una sensación de desajuste más marcada. Los roles que antes definían a Tauro dejan de sentirse representativos. Puede aparecer la sensación de estar entre dos mundos, uno que ya no resuena y otro que aún no se ha consolidado. Este espacio intermedio, aunque incómodo, es profundamente creativo. Es el lugar donde se gestan las nuevas formas de ser, libres de las limitaciones anteriores. La relación con el esfuerzo también se redefine.
Tauro, acostumbrado a asociar el logro con la constancia y el trabajo sostenido, empieza a descubrir que no todo requiere la misma intensidad. Hay procesos que fluyen con menos resistencia cuando se alinean con la esencia. Esta revelación no invalida su capacidad de esfuerzo, pero le enseña a aplicarla con mayor inteligencia, evitando el desgaste innecesario. En este viaje, la intuición gana protagonismo. Lo que antes se decidía desde la lógica o la experiencia acumulada ahora incorpora una percepción más sutil. Tauro aprende a confiar en señales que no siempre pueden explicarse, pero que resultan profundamente acertadas. Esta confianza no surge de la nada, sino de un proceso de escucha interna que se ha ido afinando a través de la incomodidad. El vínculo con la incertidumbre, finalmente, se transforma en una relación de respeto mutuo. Ya no es un enemigo a evitar, sino un territorio a explorar con cautela pero sin miedo paralizante. Tauro descubre que dentro de la incertidumbre también hay estabilidad, una estabilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de sostenerse a sí mismo en cualquier escenario. Y así, en medio de esta transformación silenciosa pero monumental, el toro se convierte en algo más que un símbolo de resistencia. Se convierte en un ser capaz de habitar la contradicción, de integrar lo sólido y lo cambiante, de encontrar firmeza en el movimiento. La épica ya no está solo en sostener, sino en saber cuándo cambiar de dirección sin perder la esencia. El resultado no es un abandono de lo que Tauro ha sido, sino una expansión que lo incluye y lo trasciende. La incomodidad que marcó el inicio del proceso se revela como una fuerza iniciadora, un llamado a evolucionar hacia una versión más amplia, más consciente y más libre. Y en ese estado, el encaje deja de ser una necesidad, porque la coherencia interna se convierte en el verdadero hogar. En el trasfondo más profundo de este proceso, cuando Tauro atraviesa la experiencia de no encajar, se activa una memoria arquetípica que va más allá de la biografía individual. Es la memoria de la tierra misma, de los ciclos ancestrales donde nada permanece intacto y, sin embargo, todo conserva una esencia que perdura. Tauro, como guardián de lo que tiene forma, comienza a intuir que incluso la forma más sólida está destinada a transformarse, y que su verdadera tarea no es preservar estructuras inmutables, sino custodiar la vida que las atraviesa. En ese nivel, se despierta una relación distinta con el legado. Ya no se trata únicamente de lo que se construye para sostenerse en el presente, sino de lo que se deja como huella energética. Tauro empieza a percibir que cada elección, cada renuncia, cada acto de coherencia o de resistencia, configura un campo que influye más allá de lo visible. La incomodidad inicial se revela entonces como una especie de umbral iniciático, una oportunidad para redefinir no solo el propio camino, sino la calidad de lo que se transmite al mundo. Hay también una transformación en la manera en que se experimenta el silencio interno. Antes era un espacio de reposo, ahora se convierte en un territorio de revelación. En ese silencio emergen verdades que no podían ser escuchadas en medio de la estabilidad anterior. No son verdades estridentes, sino certezas profundas que reordenan la percepción de la realidad. Tauro aprende que no todo conocimiento se adquiere a través de la acumulación, hay comprensiones que solo llegan cuando se suelta lo que ya no sirve. La relación con el esfuerzo, que ya ha sido cuestionada, alcanza una capa aún más refinada. Se empieza a distinguir entre el esfuerzo que nace del amor por lo que se hace y el que surge del miedo a perder lo que se tiene. Esta diferencia, aunque sutil, redefine por completo la experiencia del trabajo, del compromiso y de la perseverancia. Tauro descubre que cuando la acción está alineada con la esencia, el desgaste disminuye y la energía circula con mayor fluidez, como si la vida misma colaborara en el proceso. En este tránsito, se despierta una sensibilidad especial hacia los límites. No los límites impuestos desde fuera, sino aquellos que han sido interiorizados como verdades incuestionables. Tauro comienza a percibir que muchos de esos límites no son naturales, sino construcciones que en algún momento ofrecieron seguridad, pero que ahora restringen la expansión. Cuestionarlos no implica negarlos de inmediato, sino observarlos con una mirada más amplia, permitiendo que se flexibilicen o se transformen. La relación con la estabilidad emocional también se redefine. Tauro, que suele buscar estados de calma sostenida, se enfrenta a la comprensión de que la emoción también tiene sus propias mareas. Intentar fijarlas en un punto constante genera tensión, permitir su movimiento genera integración. Así, la estabilidad deja de ser ausencia de cambio y se convierte en capacidad de sostener la experiencia emocional sin fragmentarse. En el plano más sutil, se activa una especie de inteligencia instintiva que guía hacia lo esencial.
No se trata de impulsos desordenados, sino de una sabiduría corporal que reconoce lo que es auténtico y lo que no. Esta inteligencia, que siempre ha estado presente pero a veces relegada por la necesidad de seguridad, se convierte en una aliada fundamental. Tauro aprende a confiar en ella como una forma de orientación que no depende de certezas externas. También se produce una transformación en la manera de relacionarse con el tiempo de los demás. La paciencia, que antes se ofrecía con naturalidad, ahora se administra con mayor conciencia. Tauro deja de sostener procesos ajenos que no muestran intención de evolucionar. No desde la dureza, sino desde el reconocimiento de que su energía es valiosa y debe ser invertida en aquello que realmente tiene potencial de crecimiento. En este proceso, la identidad se vuelve más permeable, pero no más débil. Al contrario, se fortalece desde un lugar menos rígido. Tauro integra aspectos que antes consideraba ajenos o incompatibles, ampliando su rango de expresión. Esta integración no genera confusión, sino una sensación de totalidad más rica, donde las contradicciones dejan de ser amenazas y se convierten en matices. La relación con la incertidumbre alcanza un punto de madurez donde ya no es necesario resolverla de inmediato. Tauro aprende a evitar preguntas sin urgencia de respuestas, a sostener espacios abiertos sin necesidad de llenarlos rápidamente. Esta capacidad genera una profundidad nueva en su manera de experimentar la vida, permitiendo que los procesos se desarrollen con mayor autenticidad. En el plano relacional, se produce una depuración aún más fina. No solo se revisan los vínculos evidentes, sino también las dinámicas sutiles que se establecen dentro de ellos. Tauro comienza a reconocer patrones de intercambio energético, identificando dónde hay reciprocidad y dónde hay desequilibrio. Esta claridad no lo lleva al aislamiento, sino a construir relaciones más conscientes, donde la estabilidad no se basa en la costumbre, sino en la coherencia compartida. La creatividad, que ya ha comenzado a activarse, se expande hacia territorios inesperados. No se limita a la expresión artística, sino que impregna la forma de vivir, de decidir, de organizar la realidad. Tauro se convierte en un creador de estructuras nuevas, más flexibles, más adaptativas, capaces de sostener tanto la seguridad como el cambio. En este punto del camino, la incomodidad inicial ya no se percibe como tal. Se ha transformado en una energía de movimiento constante, en una fuerza que impulsa hacia adelante sin necesidad de ruptura violenta. Tauro no ha perdido su esencia, la ha refinado. Ha pasado de ser un guardián de lo conocido a convertirse en un arquitecto de lo posible. Y en ese estado, la noción de encajar pierde relevancia. Ya no se trata de encontrar un lugar donde pertenecer, sino de habitar cualquier espacio desde una coherencia tan profunda que el entorno se reorganiza en torno a ella. La raíz ya no busca tierra fértil, la genera. La estabilidad ya no depende de lo externo, emana desde el interior como una fuerza constante. En un nivel todavía más profundo de esta travesía, cuando la sensación de no encajar ha atravesado todas las capas evidentes, se despierta en Tauro una relación distinta con el propósito, una que no puede ser definida únicamente por resultados ni por estabilidad, sino por una coherencia vibratoria que atraviesa cada decisión. Ya no se trata de sostener una forma de vida, sino de encarnar una frecuencia que se vuelve reconocible incluso en medio del cambio. Esta frecuencia no es rígida, pero sí constante, no es visible en lo inmediato, pero se percibe en la manera en que todo empieza a reorganizarse alrededor. En ese estado, aparece una comprensión nueva sobre la lentitud. Tauro, que siempre ha avanzado con un ritmo propio, comienza a distinguir entre la lentitud que nace de la profundidad y la que surge del miedo a perder el control. La primera es fértil, expansiva, permite que cada paso esté cargado de sentido. La segunda se disuelve progresivamente a medida que se gana confianza en el flujo de la vida. Así, el tiempo deja de ser un límite y se convierte en un aliado que revela lo que antes permanecía oculto. También se transforma la relación con la incertidumbre en un plano aún más sutil, ya no se percibe como una falta de información, sino como un espacio de potencial puro. Tauro empieza a reconocer que aquello que no está definido no está incompleto, sino abierto. Esta apertura, que al inicio podía resultar inquietante, se convierte en una fuente de creatividad y de poder, porque permite que la realidad no esté predeterminada, sino que pueda ser moldeada desde una conciencia más amplia. En esta etapa, la noción de seguridad se redefine por completo. Deja de estar asociada a la permanencia de condiciones externas y se ancla en una capacidad interna de sostener cualquier experiencia sin perder la integridad. Esta seguridad no evita el cambio, lo integra. No busca evitar el movimiento, lo acompaña.
Tauro descubre que puede atravesar transformaciones profundas sin fragmentarse, y esa certeza genera una estabilidad que no depende de circunstancias específicas. Surge también una relación distinta con la entrega. No como rendición, sino como alineación consciente con procesos que superan la voluntad individual. Tauro, que ha sido tradicionalmente un símbolo de control y determinación, aprende a soltar sin perder dirección, a confiar sin abandonar su centro. Esta entrega no lo debilita, al contrario, le permite acceder a una fuerza más amplia, una que no necesita ser forzada porque fluye de manera natural. En el plano de la percepción, se desarrolla una sensibilidad hacia lo invisible que antes no ocupaba un lugar central. No se trata de abandonar lo tangible, sino de reconocer que lo tangible es solo una parte de una realidad mucho más extensa. Tauro empieza a percibir patrones, sincronías, resonancias que orientan su camino de formas que no pueden explicarse únicamente desde la lógica. Esta percepción amplificada le permite moverse con mayor precisión, incluso en contextos inciertos. La relación con la identidad continúa expandiéndose hasta volverse menos definida y, paradójicamente, más auténtica. Tauro deja de necesitar etiquetas rígidas para saber quién es. La identidad se convierte en una experiencia dinámica, en constante evolución, donde cada etapa es válida sin necesidad de aferrarse a una definición permanente. Esta flexibilidad no genera pérdida de esencia, sino una expresión más completa de la misma. En este proceso, se despierta una forma de liderazgo silencioso. No basado en la imposición ni en la visibilidad, sino en la coherencia interna que inspira sin necesidad de palabras. Tauro, al atravesar su propia transformación, se convierte en un punto de referencia para otros, no porque lo busque, sino porque su presencia transmite estabilidad en medio del cambio. Es un liderazgo que no dirige, pero orienta, que no controla, pero sostiene. También se produce una reconciliación con los propios ritmos internos en un nivel más profundo. Tauro aprende a respetar no solo sus tiempos de acción, sino también sus tiempos de pausa, de integración, de aparente inactividad. Comprende que esos momentos no son interrupciones del proceso, sino partes esenciales del mismo. La productividad deja de medirse únicamente en términos visibles y se reconoce el valor de lo que se gesta en lo invisible. En el ámbito emocional, se alcanza una madurez donde las emociones ya no son interpretadas como obstáculos o como señales de debilidad, sino como información valiosa. Tauro desarrolla la capacidad de atravesarlas sin quedar atrapado en ellas, permitiendo que se expresen y se transformen sin necesidad de ser reprimidas o controladas en exceso. Esta fluidez emocional genera una sensación de libertad que antes parecía incompatible con su necesidad de estabilidad. La relación con el entorno se vuelve más consciente. Tauro deja de adaptarse automáticamente a los espacios que habita y comienza a elegirlos desde un lugar más alineado. Ya no busca encajar a cualquier costo, sino resonar. Esta resonancia no siempre es inmediata, pero cuando ocurre, genera una sensación de pertenencia que no depende de la aceptación externa, sino de una coherencia interna que se refleja en el entorno. En este punto del camino, la transformación ya no se percibe como un evento puntual, sino como un estado continuo. Tauro deja de esperar momentos específicos para cambiar y comienza a vivir en una evolución constante, donde cada experiencia aporta una capa más de comprensión. Esta continuidad elimina la resistencia al cambio, porque deja de ser algo que interrumpe la estabilidad y pasa a ser parte de ella. Y en el núcleo de todo este proceso, emerge una verdad que redefine por completo la experiencia de no encajar. Nunca se trató de encontrar un lugar fijo en el mundo, sino de convertirse en un punto de equilibrio móvil, capaz de sostenerse en cualquier circunstancia sin perder su esencia. Tauro no abandona su naturaleza, la lleva a un nivel donde la solidez y la flexibilidad coexisten sin conflicto. Así, el viaje que comenzó como una fricción se revela como una iniciación. No hacia un destino concreto, sino hacia una forma de ser más amplia, más libre, más alineada con los ritmos profundos de la existencia. Y en esa expansión, el encaje deja de ser necesario, porque la coherencia interna se convierte en la verdadera forma de pertenencia, una que no depende del lugar, sino de la presencia. En una capa todavía más profunda de esta travesía, cuando el proceso ha atravesado ya la identidad, el valor, la estabilidad y la forma de habitar el mundo, se abre en Tauro una comprensión casi alquímica de la materia y de la energía que la sostiene. Lo que antes era percibido como sólido e inmutable comienza a revelar su naturaleza vibratoria, su condición de manifestación en constante reorganización. Tauro, cuyo vínculo con lo tangible ha sido siempre central, empieza a intuir que lo material no es un fin, sino un lenguaje.
Un lenguaje que puede ser aprendido, moldeado y transformado desde un nivel de conciencia más profundo. Esta revelación no lo separa de la materia, sino que lo convierte en un artesano más consciente de ella. Ya no se trata solo de construir o conservar, sino de transmutar. Aquello que antes parecía fijo se vuelve maleable, aquello que se percibía como límite se convierte en materia prima. En este punto, la resistencia deja de ser una reacción automática y se transforma en discernimiento. Tauro no dice no por miedo, sino por claridad. No se aferra por inercia, sino que elige con precisión lo que merece ser sostenido. En esta etapa, también se produce una transformación en la relación con el linaje, tanto personal como simbólico. Tauro, profundamente conectado con la continuidad, comienza a revisar las herencias invisibles que ha recibido, patrones, creencias, formas de relacionarse con la seguridad y el valor. No desde el rechazo, sino desde la conciencia. Lo heredado deja de ser destino y se convierte en opción. Puede ser honrado, modificado o incluso trascendido. Esta libertad redefine la noción de pertenencia, que ya no depende de repetir lo anterior, sino de integrarlo de forma consciente. Aparece entonces una dimensión distinta del compromiso. Tauro, que ha sido fiel a lo que construye, empieza a comprender que el compromiso más profundo no es con las formas, sino con la verdad interna. Esto implica, en ocasiones, sostener decisiones que no son comprendidas por el entorno, mantener una dirección incluso cuando no hay validación externa. Este tipo de compromiso no es rígido, pero sí firme. No se basa en la obstinación, sino en una coherencia que se ha vuelto innegociable. En el plano energético, se percibe una expansión de la capacidad de contener. Tauro no solo sostiene estructuras externas, sino que aprende a sostener procesos complejos, propios y ajenos, sin desbordarse. Esta capacidad no surge de la fuerza bruta, sino de una estabilidad interna que ha sido refinada a través del cambio. Es una presencia que no necesita imponerse, porque su solidez es evidente sin esfuerzo. La relación con el fracaso también se transforma de manera radical. Lo que antes podía ser interpretado como una amenaza a la estabilidad o al valor personal, se redefine como una fase natural del proceso de creación. Tauro comienza a ver que incluso lo que no prospera deja una huella útil, una enseñanza que enriquece las siguientes construcciones. Esta visión elimina el miedo paralizante y abre espacio para una acción más libre, más experimental, sin perder la profundidad que lo caracteriza. En este punto del camino, la percepción del éxito se vuelve más compleja y más auténtica. Ya no se mide únicamente en términos de logro visible o reconocimiento externo, sino en la calidad de la experiencia interna, en la alineación entre lo que se es y lo que se hace. Tauro descubre que puede haber éxito en procesos que no culminan como se esperaba, y puede haber vacío en logros que no están alineados con su esencia. Esta comprensión redefine sus prioridades de manera irreversible. También se activa una relación distinta con la creatividad aplicada a la realidad concreta. Tauro, que siempre ha tenido la capacidad de materializar, empieza a hacerlo desde un lugar más intuitivo, menos condicionado por modelos preexistentes. Las estructuras que crea ya no son copias de lo conocido, sino expresiones únicas de su visión interna. Esta creatividad no es caótica, sino profundamente coherente, porque nace de una conexión más directa con su esencia. En el ámbito de la energía vital, se produce una reorganización que permite una mayor eficiencia. Tauro aprende a reconocer dónde se dispersa su energía y dónde se concentra de manera productiva. Esta claridad le permite optimizar su acción sin necesidad de aumentar el esfuerzo. Es un cambio sutil pero poderoso, hacer menos desde la tensión y más desde la alineación. La relación con el entorno social continúa depurándose hasta alcanzar un nivel donde la interacción se basa en resonancia real. Tauro deja de sostener vínculos por costumbre o por sentido de obligación, y comienza a participar en espacios donde su presencia es coherente con su estado interno. Esto no reduce su capacidad de conexión, sino que la vuelve más significativa. Las relaciones que permanecen lo hacen desde una base más sólida, aunque menos dependiente. En este proceso, la noción de hogar se transforma profundamente. Ya no está ligada exclusivamente a un lugar físico o a una estructura concreta, sino a un estado interno de coherencia y presencia. Tauro puede habitar distintos espacios sin perder su centro, porque ha internalizado aquello que antes buscaba fuera. El hogar se convierte en una cualidad del ser, no en una circunstancia externa. En una dimensión aún más amplia, se despierta una comprensión sobre el ciclo de creación y disolución como una danza constante. Tauro,
que antes se inclinaba hacia la permanencia, empieza a ver belleza en lo efímero, valor en lo transitorio. No como algo que deba ser retenido, sino como parte esencial del flujo de la vida. Esta aceptación no lo vuelve desapegado en exceso, sino más consciente de cuándo sostener y cuándo dejar ir. Y en el núcleo de todo este proceso, emerge una forma de poder silencioso que no necesita demostración. Es la certeza de poder atravesar cualquier transformación sin perder la esencia, de poder reconstruir sin partir de cero, de poder habitar lo desconocido sin desintegrarse. Tauro ya no teme no encajar, porque ha comprendido que su lugar no es un punto fijo en el mundo, sino una forma de estar en él.